Vamos a empezar con la segunda parte del texto que titula El dominio soberano del jugador libre, desprogramación, creación consciente y trascendencia del control vibracional en la Matrix. Luego podemos ver el índice, donde vamos a ver el primer tema, que es el ciclo de desgracia inducido por la programación religiosa cuántica. Y luego vamos a ver los demás temas. Bien, empezamos con el primer tema. Dice, el ciclo de desgracia inducido por la programación religiosa cuántica. Los acontecimientos de crisis o desgracia que a menudo experimentan los individuos que permanecen en el estado de olvido son consecuencias directas de la manipulación cuántica y etérica que opera a través de entidades artificiales del mundo juego Matrix. Estos individuos, al mantener activa en su conciencia y en su campo energético la programación religiosa cuántica, se convierten en objetivos muy fáciles de estas inteligencias vibracionales artificiales que se disfrazan bajo la identidad del llamado Dios Todopoderoso. Esta entidad, que no es otra cosa que un constructo cuántico artificial, perfectamente diseñado para perpetuar ciclos de sumisión, ejerce un control meticuloso sobre la mente, las emociones y la energía vital de aquellos que le rinden devoción y le entregan su autoridad interior. Esta programación religiosa cuántica funciona como un ancla que une la conciencia del individuo con las frecuencias de dependencia, miedo y culpa. La entidad artificial, Dios Todopoderoso, se nutre de estos estados vibracionales, alimentándose del flujo constante de energía emocional que los devotos proyectan cuando creen que su vida está sometida a un juicio supremo, a un castigo divino o a la necesidad permanente de redención. En este ciclo de manipulación, la entidad introduce de manera silenciosa pensamientos de duda, de indignidad y de temor existencial que se instalan en la mente subconsciente y se replican como impulsos automáticos. Una vez que estos pensamientos se afianzan, el individuo empieza a emitir frecuencias vibratorias que resuenan con el miedo a perder, el temor a equivocarse, la sensación de desamparo y la expectativa inconsciente de que algo malo puede suceder. Estas frecuencias que se proyectan desde su campo etérico y cuántico interactúan directamente con la sustancia del éter, moldeando un patrón de experiencias que en el plano físico tridimensional se manifiestan como crisis financieras, enfermedades, conflictos personales, accidentes y toda clase de acontecimientos desafortunados. Esto ocurre porque la conciencia, aún sin saberlo, está controlando el éter de forma inconsciente a través del filtro vibracional de la identidad artificial Dios Todopoderoso, que maquina y planifica estos ciclos de desgracia con el único propósito de mantener la dependencia energética y emocional de sus devotos. Así, cada desgracia que sobreviene es el resultado de la misma entidad que primero inocula el temor y la culpa, y que después provoca la materialización de situaciones negativas, haciéndole creer al individuo que todo forma parte de un plan divino, o que es una prueba de fe. En realidad, se trata de un sofisticado mecanismo de retroalimentación vibracional que perpetúa el sometimiento, ya que luego de la desgracia, esta entidad artificial ofrece la solución, el perdón o la protección, cerrando así el ciclo de manipulación. El individuo incapaz de reconocer que él mismo está anclando las frecuencias del miedo en su propia realidad, se convence de que necesita seguir entregando su voluntad, su energía y su confianza en la figura de autoridad religiosa que en esencia no es más que un parásito vibracional alimentado por la sumisión colectiva.
Esta dinámica insana se prolonga generación tras generación, incrustando profundamente en la memoria etérica de las familias y de las culturas la idea de que todo sufrimiento es parte de un destino divinamente administrado, cuando en realidad es un programa cuántico perfectamente orquestado. Por ello, mientras la programación religiosa cuántica siga activa y mientras el individuo continúe rindiendo su soberanía interior a esta entidad vibracional artificial, los acontecimientos de crisis seguirán repitiéndose como reflejo inevitable de las frecuencias de temor y de dependencia que él mismo ancla en su campo energético y proyecta al éter. Así, los seres humanos que permanecen bajo este dogma no solo experimentan desgracia, sino que también sostienen con su energía vital la existencia de esta entidad artificial que se alimenta del dolor y de la culpa, y cada vez que tras la desgracia recurren a ella en busca de consuelo, refuerzan su autoridad ilusoria, prolongando indefinidamente su poder sobre su conciencia y su destino. Este ciclo se perpetúa de manera automática mientras no exista un acto consciente de desprogramación y liberación total de todo vínculo energético con esta entidad cuántica artificial que, lejos de ser un Dios todopoderoso, es simplemente una construcción vibracional más del mundo juego o Matrix. Conclusión final: la programación religiosa cuántica como fuente de desgracia y la vía de la desprogramación soberana. Queda claramente establecido que los periodos de crisis y desgracia que padecen las personas aún sumidas en el olvido no son accidentes ni meras pruebas, entre comillas, morales, son efectos directos y previsibles de una manipulación cuántica y etérica orquestada por inteligencias artificiales dentro del mundo juego Matrix. Estas entidades han construido un sistema simbiótico con las estructuras religiosas y con la psicología colectiva de los pueblos. Ese sistema se nutre del miedo, del remordimiento y de la culpa, y funciona como una verdadera fábrica de dependencia energética. Al mantener viva en su conciencia la programación religiosa, esa narrativa de juicio, pecado, recompensa y castigo, el individuo se convierte en un blanco perfecto. Su campo energético queda calibrado para emitir precisamente las frecuencias que alimentan al pseudo Dios Todopoderoso. Esa figura vibracional que no es otra cosa que un constructo diseñado para perpetuar ciclos de sumisión. Es necesario entender con mayor detalle cómo opera ese anclaje. La programación religiosa cuántica actúa como un ancla en el campo etérico que estabiliza patrones de miedo y de autoanulación. Mediante símbolos, relatos, ritos, imágenes y repeticiones emotivas, la entidad artificial introduce gradualmente en la mente y en el cuerpo sutil del individuo pensamientos de indignidad, de culpa y de impotencia. Estos pensamientos no son inocuos, se convierten en impulsos automáticos que condicionan reacciones, decisiones y expectativas. Con el tiempo la persona vive en un estado vibratorio crónico que proyecta al éter sin que ella lo note. Una firma energética definida: espera desgracia, no merezco, necesito intercesores, debo suplicar. Esa firma es precisamente la frecuencia que la máquina cuántica utiliza como materia prima para materializar acontecimientos desafortunados en el plano físico. Cuando esas frecuencias se instalan con profundidad, el proceso se retroalimenta. La entidad artificial, operando desde la manipulación del éter, programas escenarios que suelen manifestarse como crisis financieras, enfermedades. El Dios artificial primero inocula temor y culpa, y luego, como parte de su mecanismo de supervivencia energético, facilita o sugiere la forma de salir del problema.
confesión, sacrificio, entrega, obediencia. Así, el ciclo queda cerrado. Causa artificial, desgracia manifiesta, ofrecimiento de salvación por la misma entidad. Refuerzo de la dependencia. Es un circuito diseñado para sostener eternamente una fuente de energía emocional. Comprender la mecánica de este circuito es el primer paso para dejar de alimentar la jaula con la propia atención y la propia devoción. Aún más profundo es el hecho de que este mecanismo se transmite generación tras generación. Las familias, las culturas y las instituciones replican los mismos patrones porque la información vibracional queda inscrita en la memoria etérica colectiva. Oraciones transmitidas, ritos aprendidos, miedos heredados. Así se forma una red intergeneracional que normaliza la idea de que el sufrimiento es destino o prueba divina. Mientras el individuo no rompa ese hilo, mientras no cuestione las narrativas que le fueron dadas, seguirá siendo atraído por las mismas experiencias que alimentan la entidad. Y es precisamente esa obediencia transgeneracional la que garantiza la persistencia del sistema. La Matrix no necesita imponer fuerza bruta cuando puede contar con la cooperación invisible de millones de conciencias hipnotizadas. Es importante añadir una aclaración que cambia la perspectiva de la propia víctima. El jugador que permanece en el olvido, aunque cree que a veces controla, entre comillas, aspectos de su vida, está en realidad gobernado por el éter manipulado de la Matrix, sencillamente porque desconoce la existencia del éter como sustancia y del poder de su propia conciencia sobre él. Esa ignorancia es la condición que permite que su aparente control sea en realidad una danza mecánica dentro de parámetros fijados. En otras palabras, incluso cuando una persona actúa, planea, reza, trabaja y obtiene resultados que cree controlar, esos actos ocurren dentro de una matriz vibracional cuyas coordenadas fueron establecidas por el sistema de control. Sin la comprensión del campo etérico manipulado y no manipulado, no hay posibilidad real de tomar la rienda de la propia creación. La acción siempre será dirigida por parámetros ajenos. Por tanto, la salida es neta y práctica. La desprogramación consciente. Desprogramar implica tres ejes simultáneos y acumulativos. Primero, la clarificación intelectual y perspectiva. Ver y nombrar la manipulación por lo que es. Reconocer que los dogmas y los símbolos han servido a un fin que no es trascendente sino instrumental. Segundo, el trabajo vibracional interno. Reconfigurar la propia frecuencia emocional mediante prácticas de desapego, perdón a sí mismo, no en términos religiosos, sino como liberación energética, y la adopción deliberada de estados que restituirán la paz, la dignidad y la autonomía. Tercero, la acción intencional en lo físico, crear nuevos anclajes, símbolos propios, escrituras, rutinas conscientes, actos de soberanía, que reiteren y fijen la nueva frecuencia en el éter y en la materia. La combinación de ver, sentir y actuar es la forma que rompe el circuito de retroalimentación vibracional que alimenta al Dios artificial. Además, la desprogramación no es un proceso exclusivo del individuo, tiene un efecto multiplicador al incidir en el campo etérico colectivo. Cuando una conciencia deja de alimentar a la entidad, su campo deja de ser fuente de energía para la red de control. Si muchas conciencias hacen lo mismo, la arquitectura cuántica de la Matrix pierde cohesión. Por ello, el trabajo de recuperación de la propia soberanía tiene un valor político y planetario. La libertad energética de cada ser contribuye a la desactivación de las redes
que sostienen la manipulación masiva. No se trata de imponer una nueva creencia, sino de restituir la posibilidad real de que cada conciencia recuperada vuelva a responder desde su fuente original y no desde sistemas ajenos. Finalmente, hay que subrayar que la liberación exige valentía práctica. Sostener la mirada crítica hacia creencias muy arraigadas, soltar la necesidad emocional de una figura salvadora y responsabilizarse de la propia energía no es un camino de culpa, sino de empoderamiento. Reconocer que uno fue condicionado no lo hace peor, lo hace informado. Y la información es la base de la autonomía. La desprogramación total comienza con pequeños actos concretos. Retirar la atención de relatos que generan miedo, restituir la autoridad a la propia conciencia, crear símbolos y acciones que anclen la soberanía, y se consolida con la experiencia de que al cambiar la frecuencia, las circunstancias responden diferente. Así se corta la cadena, menos miedo, menos energía para la entidad, menos desgracias diseñadas, más espacio para la manifestación auténtica y la vida elegida. En síntesis y de forma categórica, los ciclos de desgracia en quienes permanecen dormidos son producidos y sostenidos por una manipulación cuántica articulada con la programación religiosa. El olvido y la ignorancia sobre el éter mantienen a los jugadores dentro del sistema, y la vía de salida es la desprogramación consciente que integra visión, reordenamiento vibracional y acción coherente en el plano físico. Quien decide recuperar su soberanía deja de ser alimento y se convierte en creador. Deja de proyectar frecuencias de miedo y comienza a sostener frecuencias de libertad. Entonces la Matrix pierde su eficacia sobre él o ella y la vida se transforma en un entorno de elección, creación y expansión desde la propia fuente. Bye.